Hay discusiones muy importantes en el país. Chile está decidiendo bastante de su futuro. Muchos hablan de alta incertidumbre. Sin embargo, a pesar de todo esto, la confianza de los consumidores en Chile subió durante enero, ha subido durante los últimos meses, aunque todavía se encuentra en un nivel pesimista. Pero queremos saber por qué está subiendo la confianza, qué es lo que se puede esperar para más adelante. Ahí vemos en pantalla a Jorge López de Ipsos, que hizo esta encuesta y que nos va a contar por qué, a juicio suyo, Jorge, está subiendo, aunque sea levemente, la confianza de los consumidores en Chile. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, la confianza viene subiendo, como viene subiendo un poquito en todo el mundo. Latinoamérica también tuvo un leve crecimiento de diciembre a enero, menor que el crecimiento de confianza que está mostrando Chile. Pero los países en total, esto se ha mantenido estable, pero los países en total que crecen no son tantos, y Chile está entre ellos. En Latinoamérica es el segundo país en nivel de confianza después de México. De manera que probablemente el impulsor principal de esto son que las expectativas vienen muy altas hacia lo que viene del año, expectativas positivas, quiero decir, y también las cifras de empleo. Las cifras de empleo, el trabajo es un driver de la confianza, y ese subíndice, dentro del índice general, se muestra muy positivo. Las personas están viendo, tanto en Chile como en el resto del mundo, que la pandemia ya va a pasar a ser quizás una endemia, que ya no van a haber encierros masivos, que las cuarentenas ya quedan atrás. ¿Eso es lo que usted menciona respecto a perspectivas positivas en general en el mundo para este año, incluido Chile? Definitivamente. Tendría que aparecer una cepa muy distinta que nos dé una desagradable sorpresa, pero si hablamos de Omicron, efectivamente ya no está entre los elementos más relevantes con que las personas están mirando lo que viene hacia adelante. Sea su situación personal, la situación de su familia o la situación de la sociedad en la cual se mueve. De hecho, en los indicadores donde nosotros consultamos por las principales preocupaciones de los chilenos, la verdad es que COVID o Omicron está en cuarto, quinto lugar, detrás de otros temas de importancia como los temas sociales que nos mueven. ¿Y cuál es la mayor preocupación de los chilenos, Jorge? Bueno, en nuestras últimas mediciones, todo el tema de la violencia y el crimen viene ocupando una posición importante. Los temas migratorios vienen ocupando posiciones importantes. Esos elementos un poquito mueven más la confianza o desconfianza del país que el tema de Omicron, porque finalmente lo que refleja es gobernabilidad, refleja estabilidad o refleja gobiernos que están empoderados de las realidades de las ciudades. Y no hablo de Santiago, hablo por ejemplo de la zona norte. Entonces esos son temas que hoy día están con una relevancia mayor. Lo que hemos visto en la zona norte que usted menciona, con conflictos lamentablemente, ¿cree usted, y también obviamente en la Araucanía, lo sabemos desde hace bastante tiempo, ¿cree usted que esos recrudecimientos de fenómenos pueden impactar en esta confianza de las personas, o que la preocupación esté en aumento al conocerse los últimos episodios? Bueno, en realidad es un impacto, perdón la expresión, indirecto, en el sentido que más bien es la manera como los gobiernos o las instituciones encargadas de gestionar y manejar estas crisis se mueven o gestionan. Si ese manejo no es visto de manera confiable o apropiada por parte de la población, eso tiene una derivada en la confianza colectiva, confianza social o clima finalmente del país. Por lo tanto, más que con el evento o tema mismo, que sabemos por lo demás que es un tema muy prolongado, el tema de la Araucanía no es nuevo, quizás las expresiones de violencia son distintas, pero finalmente es este efecto indirecto de ver cómo las instituciones funcionan.
Jorge, y en el ámbito político obviamente tenemos dos hechos muy relevantes: la Convención Constitucional, que está en pleno desarrollo, y también el próximo gobierno que asume el 11 de marzo. ¿Tiene alguna medición respecto a lo que opinan las personas sobre la confianza, poca confianza, harta confianza que tengan respecto? Hablemos primero del gobierno de Gabriel Boric. Bueno, ese es un tema bastante interesante porque finalmente lo que viene ocurriendo es que un proceso de larga data se viene gestando. Y el nuevo gobierno y nuestro nuevo presidente, futuro presidente Gabriel Boric, no es más que un elemento de ese proceso. Si nosotros miramos las curvas de caída de confianza, esas venían muy fuerte previo a la crisis social de octubre del 2019. Y era una caída prolongada, que cuando llega la crisis social se produce un quiebre más hacia abajo, pero una curva que venía con tendencia negativa desde todo el año. Luego viene la pandemia, que profundiza un poco esta crisis, pero desde junio, julio del 2020, es decir, digamos, año y medio hacia atrás, la curva de confianza es una pendiente positiva permanente. Y eso incluye el proceso eleccionario que vivimos en octubre, que luego del resultado de la primera vuelta se produce una pequeña baja, probablemente porque los resultados entre José Antonio Kast y Gabriel Boric fueron más semejantes de lo que se parecía, y eso pudo generar un nivel de incertidumbre. Pero luego en diciembre, y tiene una leve baja, y el indicador retoma esta larga línea de tendencia positiva que venía desde el segundo semestre del año 2020. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que simplemente pesimismo refleja insatisfacción, insatisfacción mueve al cambio. Y nuestro país ha sido uno de los líderes en las mediciones de pesimismo de larga data, de los últimos 5 años. Primero o último en el ranking de optimismo, si lo miramos de esa manera, primero en pesimismo en la región, y eso ha tenido que ver con que el chileno expresa a través de sus indicadores una insatisfacción que finalmente se ha expresado en un proceso de cambio. Como tal, eso puede explicar por qué hoy día las expectativas, el subíndice de expectativa dentro de este indicador de confianza es más alto incluso que las expectativas de nivel global, y por cierto, más altas que cualquier país de Latinoamérica. Entonces, lo que estamos viendo es que probablemente los chilenos sienten que en el fondo están tomando parte del control que querían tomar en los cambios que el país necesitaba. Es un poco la interpretación que puedo dar desde las curvas que nosotros estamos midiendo. Sí, y como tal es un desafío que le viene fuerte al próximo gobierno. Sí, y en relación a la explicación que usted está dando, uno podría también colegir que los chilenos estamos más exigentes precisamente para esas mismas mediciones de la confianza, de que no cualquier cosa que nos digan vamos a decir, ah, perfecto, va a estar todo bien. No, estamos exigentes, como usted dice, exigimos cambios, claro, dependiendo de la dirección que cada uno estime conveniente, pero que nosotros como chilenos, como sociedad, pedimos más a las autoridades que elegimos, a las personas cuyas decisiones impacten en la vida de todos nosotros, en el sistema financiero, en el sistema de elecciones, gobierno, parlamento, congreso, sistema judicial. ¿Somos una sociedad más exigente y no nos conformamos ya con poco? Absolutamente, Nicolás. Yo creo que quizás hay que sacar un solo gran mensaje, digamos, para nuestros empresarios, para quienes mueven la economía, para nuestro gobierno, para las instituciones públicas, para todo el servicio público que atiende a los usuarios y las empresas, los consumidores. Ese es exactamente el mensaje, porque finalmente es esta clase media que de una u otra manera la que más viene sufriendo de un proceso largo de transformación, y en parte ha sido actor. Piense usted que hoy día hay indicadores que los podemos mirar en retrospectiva,
que muestran que, por ejemplo, que posterior a que se empieza a instalar en Chile los conceptos del lucro, por ejemplo, y se empiezan a aparecer movimientos en contra del lucro y todo un discurso social en contra del lucro, que parece un disparate, porque no puede haber nada más normal que el lucro en una economía de libre mercado. Resulta que al año siguiente se disparan, se multiplican al doble los reclamos en las instituciones financieras, en los grandes retailers, en los comercios. ¿Usted creerá que de un año a otro todas esas compañías deterioraron al 100% su nivel de servicio? No, es simplemente que esas expresiones sociales se vuelven parte de la manera como se mueve la gente frente a las instituciones, las empresas y su propio gobierno. Se muestran más empoderados y se dan cuenta que su voz se escucha y que las cosas que se reclaman tienen sentido. Creo que eso lo vemos hace muy poco en el norte, en que han sido capaces de representar el problema de una ciudad que todo el mundo sabía que estaba ahí, pero todo el mundo pensaba que podían seguir teniendo ese problema y funcionando normalmente, porque nada, el país está normal, pero eso no es así. Las personas definitivamente hoy día son más exigentes y están dispuestas a representar esas demandas. Jorge López, CEO de Ipsos Chile, muchas gracias por esta interesante conversación. Buenas tardes. Que esté muy bien. Gracias.